Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Eslovaquia en la Edad Media, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de Chequia en la Edad Media, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. La región de Chequia a la que pertenecen las regiones de Bohemia, Moravia y Silesia han sido habitadas desde tiempos ancestrales. Las pruebas más antiguas datan de la Edad de Piedra, aproximadamente hace 28.000 años antes de Cristo. Los celtas llegaron a estas zonas en el siglo III a.C. Se trataba concretamente de la tribu de los Boyos, de donde se cree que proviene el nombre de Bohemia. A principios del siglo I a.C. llegaron las primeras tribus germánicas. Sin embargo, en el siglo V las tribus eslavas llegaron a la región de Bohemia y de Moravia y allí permanecieron pacíficamente organizados en villas. Ellos desarrollaron una economía basada en la agricultura. Sin embargo, durante el siglo VI los ávaros invadieron la zona y sometieron a las tribus pacíficas eslavas, formando un estado ávaro entre los ríos Elba y el río Dnieper. Aproximadamente en el siglo VII se produjo el primer intento de crear un estado eslavo unificando todas las tribus eslavas para protegerse del control de los invasores ávaros. Este nuevo estado fue el reino de Samo en el año 625. El reino de Samo abarcó el año 623 hasta el año 658 y él estableció el primer reino eslavo del que se tengan registros históricos, uniendo bajo su mando a los checos, a los oravos, a los moravos, los cuales son los antepasados de los eslovacos, y a los carantanios, los cuales son los antepasados de los actuales eslovenos. Samo era un comerciante franco que se cree que nació en la comuna francesa de Sens. Sin embargo, él se proclamó como rey de los eslavos y los dirigió y también derrotó a los ávaros invasores, pero también luchó contra los francos por problemas de las rutas comerciales. Como derrotó a los francos dirigidos por Dagoberto I en el año 631 en la batalla de Gowastisburg, debido a esta batalla y a la derrota de los francos, los oravos abandonaron al reino franco al que pertenecían y se unieron al nuevo reino de Samo. Samo también realizó incursiones en la región de Turingia en contra de los francos, hasta que finalmente en el año 658, cuando él murió, el reino de Samo acabó con su muerte, pero varios estados de la zona continuaron con su legado. La Gran Moravia fue un gran imperio medieval de Europa Central fundado cerca del año 833 y en el siglo X constituyó la primera realidad estatal en la que se forjó entre los antepasados de los checos, moravos y eslovacos. El núcleo territorial de la región de Moravia fue el río Morava, ubicado en los actuales República Checa y Eslovaquia. Durante su apogeo, la Gran Moravia abarcó las zonas de Hungría, Rumania, Polonia, Austria, Alemania, Serbia, Eslovenia, Croacia y Ucrania. La Gran Moravia fue fundada por el príncipe de Moravia Mojmir I, quien sometió en el año 833 al Principado de Nitra en Eslovaquia y reunió la región bajo un mismo trono. Sin embargo, la Gran Moravia entró en decadencia general a partir del año 870. Cuando sucedió esta decadencia de la Gran Moravia, el príncipe Borivoj construyó su castillo en la ciudad de Praga, ya que él gobernaba la región de Bohemia, convirtiéndola en el principal asentamiento de su dinastía. Durante esta época, con la llegada de San Cirilo y San Metodio, los cuales fueron enviados por el Imperio Bizantino, la región adoptó el alfabeto cirílico y la liturgia y también aceptaron la fe de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Sin embargo, cuando murió San Metodio en el año 885, él era arzobispo de la región de Moravia, pero en su ausencia la zona cayó bajo la influencia de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, en el año 950 el rey alemán Otón I conquistó la zona de Bohemia y la anexionó al Sacro Imperio Romano Germánico. La zona se convirtió en un ducado de este imperio. Sin embargo, en el año 1212, por medio de la Bula Áurea de Sicilia, la cual fue promulgada por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico II de Hohenstaufen, el ducado fue promovido a reino, siendo conocido como el Reino de Bohemia. El primer rey de este reino fue Otakar I de Bohemia, quien comenzó con la dinastía Premyslía. Así que a partir del año 1251, el rey Otakar II, su sucesor, comenzó una serie de campañas militares para expandir el territorio del reino. Primero invadió el archiducado de Austria y lo incorporó al reino de Bohemia. Después, en el año 1261, invadió el ducado de Estiria. En el año 1269 invadió el ducado de Carintia. Luego invadió la marca de Carniola y luego invadió la marca Víndica. 3 años después avanzó con sus ejércitos y anexionó para el reino de Bohemia la marca del Friul. Sin embargo, en el año 1278 Otakar II perdió todos los territorios que había conquistado cuando fue derrotado por Rodolfo I de Habsburgo en la batalla de Marchfeld, y cerca del año 1356
el reino de Bohemia se transformó en el electorado del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, continuó bajo la influencia del Sacro Imperio como prácticamente una provincia más. Sin embargo, durante los siglos X y el siglo XIII, gobernó sobre el reino de Bohemia la dinastía de los Premislías, siendo un periodo de unificación y de prosperidad para las tribus que estaban asentadas en la región de Bohemia. En el año 924 llegó al poder el príncipe Venceslao, pero fue asesinado en el año 935 por su propio hermano llamado Boleslav. Sin embargo, Venceslao fue posteriormente canonizado y fue conocido como San Venceslao, el patrón de los países checos. El monumento más importante de esta época fue la Basílica de San Jorge en el Castillo de Praga. En el año 1085 el príncipe Premislía Bratislav II tuvo el título de rey, sin embargo el reinado hereditario comenzaría en los tiempos de Ladislao II a partir del año 1158. Durante el siglo XIII comenzaron a fundarse en las ciudades de Brno, Znojmo, Pondebrad, Jihlava, Hradec, Kralove, České, Mundejovice, Pilsen y Olomouc, lo cual es un reflejo de el grande potencial que tenía este reino, que pues estaba bajo el protectorado del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, cuando fue asesinado Wenceslao III de Bohemia en el año 1306, desapareció la dinastía de los Premislías, ya que él era el último miembro de esta casa imperial. A partir del año 1310 se sentó en el trono de los checos Juan de Luxemburgo, quien se casó con Eliska Premislovna, una de las hijas de los anteriores reyes de Bohemia. Su hijo Carlos se convirtió en rey checo a partir del año 1346 y fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1355. Durante su reinado los países checos alcanzaron un florecimiento inaudito. Por ejemplo, en el año 1347 se fundó en Praga la universidad más antigua de Europa Central, hoy en día llamada la Universidad Carolina. También Carlos IV puso los cimientos de la Praga gótica, ya que él fundó la ciudad nueva de Praga y también fundó varios castillos e incluso ordenó la construcción del puente de piedra sobre el río Moldava, que lleva su propio nombre hoy en día y que es símbolo de la ciudad. Praga llegó también a ser el centro del imperio y con sus 40.000 habitantes era una de las ciudades más grandes de Europa. Cuando murió Carlos IV, él fue sucedido por su hijo Wenceslao IV. A partir del siglo XV, durante su gobierno, comenzaron a suceder varias oposiciones a la Iglesia Católica debido a sus injusticias y pues varios sectores sociales pedían una nueva reforma de la Iglesia. La personalidad más importante de este movimiento fue el rector de la Universidad de Praga, el maestro Jan Hus. Los sermones de él defendían el protestantismo, lo que provocó varios problemas con la Iglesia Católica. Sin embargo, los sermones de Jan Hus tuvieron un gran eco dentro de la población y dentro de la región. A consecuencia de sus pregonaciones, Jan Hus fue llamado en el año 1414 a la ciudad alemana de Constanza para afrontar un tribunal eclesiástico por cargos de herejía. A pesar de las presiones y el encarcelamiento, Jan Hus no se retractó de sus opiniones y el día 6 de julio del año 1415 fue quemado en la hoguera acusado de ser un hereje a decisión del concilio. Cuando a la región de Bohemia llegaron las noticias de la muerte de Jan Hus, estalló una gran revuelta, pues los seguidores de Jan Hus, conocidos como los husitas, y los seguidores católicos se enfrentaron cada vez más abiertamente. Este periodo fue conocido en la historia de Bohemia como la defenestración de Praga, ya que muchos husitas se sentaron en las ciudades y también en las montañas, comenzando revueltas y guerras guerrilleras que las siguieron. En el año 1420 los rebeldes fundaron la ciudad de Tabor, que luego se convirtió en el centro de la revolución husita. La Iglesia Católica reaccionó a los acontecimientos en Bohemia y desde el año 1420 hasta el año 1431 promovieron más de 5 cruzadas. Sin embargo, todas fueron rechazadas por las milicias husitas comandadas por Jan Žižka. Sin embargo, las milicias husitas se enzarzaron en luchas internas entre los husitas radicales y los husitas que querían un acuerdo con el emperador y con la Iglesia Católica. Estas disputas llevaron a que entre ellos se enfrentaran de manera fratricida en la batalla de Lipani librada en el año 1434. Finalmente, en el año 1436 se alcanzó un acuerdo con el emperador Segismundo de Luxemburgo y con el reino de Bohemia. En el año 1448 se eligió regente rey a Jorge de Piedebrand, quien comenzó a ejercer en el año 1458. Él era ultraquista, quienes eran una facción de los husitas. Él fue el primer rey protestante de Europa y promovió la creación de una iglesia reformada, conocida como las unidades fraternales, las cuales pues así se llamarían,
y que intentó difundir por Europa. Además promovió la necesidad de crear una unidad europea que previniese las futuras guerras. A lo largo de la historia del Reino de Bohemia, que también incluía la zona de Moravia, esta zona estuvo siempre bajo la protección del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, bajo su autoridad. Sin embargo, cuando murió este rey jusita, asumió el cargo Luis Jagellón, quien era un rey polaco. Sin embargo, Luis Jagellón murió durante la batalla de Mohacs en el año 1526, ya que esta fue una gran derrota de los ejércitos europeos frente a las tropas otomanas. Y después de esta fuerte derrota, Hungría fue prácticamente anexionada al Imperio Otomano y en ese momento asumió el cargo, asumió la corona tanto de Hungría como de Bohemia y de Moravia, el emperador Fernando I de la dinastía de los Habsburgo. A partir de esta época y hasta el final de la Primera Guerra Mundial, la zona de Bohemia y de Moravia estuvo bajo el control del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, cuando llegó el fin de la guerra surgieron movimientos independentistas entre los ciudadanos de las naciones que conformaban al Imperio Austrohúngaro y los habitantes de Eslovaquia y los habitantes de la zona de Bohemia y de Moravia se juntaron y formaron un país que fue conocido como Checoslovaquia. Este país existió entre 1918 hasta el año 1993. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dar su like, si no les gustó pueden dar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Bosnia y Herzegovina en la Edad Media. Así que nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.